Un saludo para todos. Uno de los principales motivos de consulta es el conocido trastorno del ciático o el dolor ciático, como lo refieren algunos. Ahora, ¿qué características tienen las condiciones del dolor ciático? Es un dolor que se inicia en la zona lumbosacra, que tiende a irradiarse por el centro del glúteo, la área del piriforme, y que recorre toda la zona isquiotibial de la pierna, por predominancia a la izquierda, y es decir que por toda esta zona posterior de la pierna baja un dolor intenso que se agudiza normalmente en la pantorrilla y que puede generar diferentes factores sensitivos. Muchos pacientes refieren sentir dolor, otros refieren exactamente en este mismo recorrido en estas áreas una sensación de frío intenso, ardor, y otros simplemente refieren adormecimiento de la pierna o los dedos del pie. Ahora, lo que tenemos que entender es cuál es el origen del conflicto con el ciático. Porque el hecho de que la pierna esté doliendo no quiere decir que el conflicto del ciático se esté generando en la pierna. Para que lo entendamos un poco, lo que vemos acá es una columna con unas vértebras ilustrativas y vamos a entender algo. A la altura del disco L5-S1 nace la raíz nerviosa correspondiente al ciático, pero no termina ahí, no termina con esta pequeña raíz, sino que esa raíz se extiende a lo largo de toda la pierna y va hasta ambos dedos centrales del pie. Por lo tanto, el conflicto que se pueda estar generando en esa raíz nerviosa está afectando todo el recorrido del nervio. Ahora, ¿qué afecta a esa raíz nerviosa? En la mayoría de los casos nos encontramos con discopatías, enfermedades de disco como protrusiones, extrusiones, hernias discales, listesis o aterolistesis, que representan un desplazamiento de una vértebra sobre la otra, y consecuencia de ese proceso inflamatorio pues se produce también la inflamación del nervio. Mecanismos a manejar para esto. Dentro del área de la osteopatía y la quiropraxia procedemos primero con un desbloqueo de la espina vertebral. Nos enfocamos en mejorar la dorsiflexión de la columna lumbar. Descomprimimos esa presión que está haciendo una vértebra sobre la otra, es decir, esta presión que se ejerce entre una vértebra y otra es la que está haciendo que el disco se embombe o se inflame. Con un proceso descompresivo a nivel quiropráctico podemos liberar esa compresión y el disco desarrolla los mecanismos naturales que hacen parte de la inteligencia innata del organismo para desinflamarse, empezar su proceso de recuperación y a lo largo de un proceso terapéutico poder rehabilitar todo el compromiso bajo el cual se ha venido sometiendo el ciático. Siempre es importante, antes de empezar a tratar el ciático, tener el acceso a imágenes diagnósticas para poder determinar la gravedad del trauma inicial que pudo haber generado este conflicto con el ciático, o incluso cuál fue el trauma que pudo haber desencadenado en una enfermedad de disco. También es importante tener en cuenta el tipo de dolor, si estamos hablando de un dolor agudo, estamos hablando de un dolor crónico. El dolor agudo tengamos en cuenta que es el que se presenta como respuesta a un daño tisular o un daño del tejido y que es bastante fuerte y que tiene poco tiempo de antigüedad o de evolución. Mientras que el dolor crónico es un dolor que se genera como resultado de un traumatismo que perdura por más de 3 a 6 meses y que a pesar de los intentos antiinflamatorios y analgésicos, pues el dolor todavía continúa. Cuando podemos determinar si estamos hablando de un dolor agudo y un dolor crónico, pues podemos empezar a desarrollar mecanismos diagnósticos que nos permitan determinar cuál es la causa o cuál pudo haber sido la causa del conflicto que está generando en el disco. Todo esto depende de un historial, depende de un adecuado manejo diagnóstico, y por eso siempre les recomiendo a todos mis pacientes ponerse en manos profesionales idóneas que permitan directamente acceder a la información que necesitamos de manera precisa para poder hacer un adecuado tratamiento terapéutico.
Gracias por acompañarnos, por seguirnos y nuevamente recuerden que vivir sin dolor es posible.